hay jóvenes en Latinoamérica que son como el perro de departamento. Exacto, ese es el mejor complejo con el que las puedes comparar. Nunca conocieron la calle excepto con cadena. Sí. El día que alguien dejó abierta la puerta, se desatan. Soy Jimmy Sarango, tengo 32 años, soy ecuatoriano, he tenido la oportunidad de vivir en Argentina y en mi país natal, y una de las cosas que más me llama la atención es mirar el temor que tiene la gente a llegar al tercer piso. Y yo soy Samuel Melo, tengo 27 años, soy nacido en Finlandia, he vivido en Ecuador, y a veces como finlandés pienso que quizás los ecuatorianos y la cultura latina ¿comienza su vida adulta demasiado tarde? ¿O será que los finlandeses comienzan demasiado temprano? Este podcast se trata de desmitificar la llegada al tercer piso. Queremos darte la mayor cantidad de información posible para que puedas construir un panorama real de lo que te espera. Bienvenidos al Club de los 30. Un podcast desde el tercer piso. Hola gente, bienvenidos al episodio número 8 del Club de los 30, un podcast desde el tercer piso, aunque como siempre dice el Samu, él lo hace desde las gradas previas. Sí, es cuando ya está a punto de pasar del número 2 al número 3 en el ascensor y va a sonar ¡ding! Y yo estoy en cambio ya fuera del ascensor, ¿a qué hora llega el Samu? ¿A qué hora llega el Samu? En este podcast nosotros te brindamos herramientas, información sobre lo que es llegar al tercer piso, porque hay mucha mala prensa sobre ser treintañero y no es tan cierto todo lo que te dicen y hay muchas cosas en cambio que no te mencionaron en las que a nosotros nos encantaría aportar. Y hoy iniciamos una serie de episodios, una serie corta de episodios en las que vamos a hablar sobre vivir solo. Y hoy vamos a tratar un par de aspectos clave, más que decirte, búscate este departamento, cómprate esta casa. No, vamos a hablar de temas mucho más profundos, que es el tema de la cultura, el tema de las finanzas. Y las habilidades prácticas, porque al fin y al cabo vivir solo es cocinarse a sí mismo 3-4 veces al día. Bueno, el Samu dijo 4 veces, ya sabrán cuánto come él, ¿no? Sí, porque los snacks no se cocinan. Entonces son 6-7 veces. Eso, entonces vamos a hablarte de varias de estos aspectos que son más bien mucho más profundos y te vas a dar cuenta que estos puntos, más que tratar cosas prácticas o 5 cosas que, no, esto es más algo de analizar hacia adentro, analizar el entorno y en base a eso también poder tomar una decisión. Comenzar a vivir solo es como construir un edificio. Y si no tienes unos buenos fundamentos y cachar dónde estás poniendo el edificio, probablemente tengas problemas luego. Así que siempre vale la pena este tipo de trasfondos. Una de las cosas que más se pregunta al llegar al tercer piso o al pasar el tercer piso es, ¿me voy solo? ¿Me voy a vivir con un roommate? ¿Me quedo con mis papás? En Ecuador se ha hecho muy popular esta idea con la que yo estoy totalmente en desacuerdo, de que una mamá le diga, mijo, pero ¿para qué se va a ir a vivir solo? Mejor quédese en la casita, así se compra sus cosas. Y entonces se compran autos, se pagan maestrías, se van de viaje. Televisores, Sí, motos. Eso, justo lo que el Samu se compró viviendo con los papás. Y para mí no tiene sentido comparar lo uno y lo otro, porque comprar algo, sí, es chévere, es útil comprar cosas, pero vivir solo, en cambio, es una experiencia de madurez. O sea, bueno, te compras tu televisión de 36 pulgadas 4K y dices, wow, tuve la madurez para ahorrar y pagar y no diferir. Ya, bueno, es un pequeño paso de madurez, pero vivir solo es un paso más grande. Entonces creo que las mamás ecuatorianas, sobre todo, cometen el error de pensar que comprar cosas resulta una ventaja mayor que vivir solo y hacerse cargo de la vida de uno, que fue lo que hablamos en el episodio 2. Entonces, hoy día queremos hablar sobre vivir solo y varios mitos y verdades alrededor, porque hay cosas que sí son ciertas y hay cosas que se dicen que no necesariamente son así. Y como contraste, porque a veces en el intro se escucha, ¿no?, que uno es de Finlandia y en Finlandia... Pero es que eres de Finlandia. Bueno, sí. Ah, ya. Ah, cierto. Claro. Entonces, estando en Finlandia,
la cultura es así que a los 18 te abres. Básicamente siempre. No existe razones para quedarse. No, alguien que tiene 20, 21 y sigue en casa de papá y mamá en Finlandia es visto como, ¿por qué sigues donde tus papás? O sea, es raro sí. después de los 18 seguir Sí, donde tus papás. no existe una razón de peso. Aquí, no, pues una mamá ecuatoriana te Exacto, oye eso claro. y se le raya las ollas. Exacto. Es como, no, mi hijo, ¿y ahora qué va a comer? De un país así a estar acá, donde me acuerdo que una vez salía con el carro a las 5:45 de la mañana y pasando por una calle principal, vi a un padre en su pijama todavía, con sus pantuflitas, esperando con su hijo de probablemente 23, 24 años, ahí en la vereda por el bus, y alcanzo a ver justo cómo llega el bus y se despiden. Entonces el papá le da una mucha en la frente a su hijo de 23, 24 en plena vereda y lo manda a la universidad o a donde quiera que se haya ido. Entonces es como ese tipo de escenarios, porque 23, 24 es un hombre adulto. Ver a un hombre aún más adulto en pijama dándole una mucha en la frente a su hijo adulto en plena calle principal es algo que choca muchísimo con esta cultura finlandesa. Entonces, mi hermana, por ejemplo, se quedó ya a vivir sola a sus 16. Entonces, yo sí creo que hay algunos factores principales que se me ocurren así primerito y voy a botarlo por ahí. Por un lado está el tema económico. En Finlandia, cuando cumples 18 y ya te has graduado del colegio, de cierta forma es muy sencillo conseguir trabajo, sea que seas bachiller o técnico, alguna cosa, pero si estás estudiando, el Estado te apoya financieramente. Entonces, no necesitas preocuparte de tener para el arriendo y para la comida. Tú puedes irte a estudiar cualquier cosa, que también es gratis, no necesitas pagarte tus estudios. Entonces, la universidad es gratis y te dan para el arriendo y para la comida. Entonces... Oye, ahí yo tengo una pregunta. ¿Por qué el Estado te paga? ¿Para que te dediques a estudiar? Sí, para que no tengas que preocuparte de poder estudiar o no. Entonces, por un lado está el financiero. Aquí, en Ecuador en específico, es muy complicado que alguien graduándose del colegio pueda conseguir así nomás un trabajo con el que pueda cubrirse su arriendo, su alimentación, su transporte, vestimenta y aparte cubrirse los estudios. Además que los horarios en el Ecuador no están hechos para estudiar y trabajar a la vez. Sí, no, para nada. Entonces, ese lado financiero es un enorme stop. Es como que es muy complicado. Por eso es que más suele suceder después de la universidad que los chicos salen a vivir solos. O si es que ya deciden casarse. Claro. Entonces... Que en Ecuador también de una vez... Hoy día voy a sacar todas las frustraciones de ser ecuatoriano. En Ecuador hay una idea en la que tú te vas de tu casa cuando te casas. Eso. Y con la que estoy en total desacuerdo. Mi hija, usted no se va de aquí si no es vestida de blanco. Encima ya te eligieron hasta el color. Sí. Entonces sí. Si querías vestirte, si querías casarte de celeste, fregado. No, de negro. No te dejan casar. Entonces pero hay un tema cultural también. Es que a eso probablemente voy. Entonces, por un lado está el aspecto financiero, que yo sí diría que un chico de 19 años finlandés que está viviendo solo, apoyado por el Estado, todavía no es financieramente independiente. Cosa que podría ser un chico ecuatoriano de 19 que está viviendo solo y trabajando, sí podría ser financieramente independiente. Y considero que es más valioso esa independencia financiera. Pero, como sea, ya tienes la responsabilidad de hacerte cargo tú de todo a los 18 allá. Entonces, ese choque cultural sí existe en lugares, amigos, donde la gente se hace adulto, no solamente en la cédula, sino también ya tiene que comenzar a enfrentarse a las cosas. Ok, entonces el primer aspecto es el financiero. ¿Cuál sería el segundo aspecto a considerar? Pienso que es un aspecto de habilidades. O sea, aquí realmente las mamás se preocupan de que, ¿y qué vas a comer? Si tú no sabes ni prepararte unos hielitos. O sea, ¿en serio qué vas a pasar abriendo latas de atún todos los días o qué vas a hacer? ¿Vas a comprar pan y nada más? Entonces, si es que un chico quiere intentar independizarse, pero están ahí ciertas dudas de que no sabes ni dónde estás parado, no sabes lavar tu ropa, no sabes cocinar, no sabes ir al registro civil a arreglar tus cosas,
Entonces, ¿cómo te voy a dejar vivir solo si me toca darte haciendo todo? Y es cierto, o sea, en una sociedad como la nuestra, sí es un poco más complicado lidiar con temas que son, por ejemplo, con el Estado, con el municipio. No es tan intuitivo como en otros lados donde está mejor manejado. Y por tercero, creo que existe una gran barrera justamente con el temor de los padres con el libertinaje. O sea, realmente no confían para nada en sus hijos de que puedan manejarse a sí mismos si es que están solos, si es que no están ellos supervisando. Ahora, ahí eso tiene raíz para mí nuevamente en un tema cultural. Sí. Si tú a tu hijo no le fuiste dando responsabilidades y privilegios desde Wambra, como decimos en el Ecuador, que en otras palabras vendría a ser desde pibe. En Argentina, ¿sabes qué dicen pendejo? Sí, El pendejito. sí. No, cuando yo era pendejo. ¿Quieres saber por qué es? Porque pendejo significa bello público. ¿Serio? Es como un bello chiquito, ajá. Ah, claro, entonces yo recuerdo irles a mis amigos argentinos que me decían, no, cuando yo era pendejo, ni sé qué. Sí. Y yo pensaba en el significado ecuatoriano y decía, yo sigo siendo pendejo hasta ahora, porque para nosotros pendejo, en cambio Es un insultazo. Sí, como es- tontísimo. es eso, es como un tonto, pero con esteroides. Sí, Es recontra tonto. Ajá, entonces, am, si a tu hijo no le fuiste dando privilegios y responsabilidades, el momento en el que tiene el chance de salir por la puerta Se es, vuelve loco. es como o sea, perdón por lo que voy a decir, pero hay jóvenes en Latinoamérica Sí. que son como el perro de departamento. Ujú. Exacto, ese es el mejor complejo con el que lo puedes comparar. Nunca conocieron la calle excepto con cadena. Sí, El día que alguien dejó abierta la puerta, se desatan. sí. Se desatan y el error nuestro es decir, ay, perro tonto, y envuelves el periódico, y cómo te fuiste a preñar, y bla, 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 y al otro perro vos, cómo fuiste a ni sé qué, a embarrarte de caca en el parque, y y no se dan cuenta que la culpa no es del perro. El perro lo que está haciendo es ser Probando. perro. Probando las mieles de la libertad. Claro, entonces, si vos a un hijo, bueno, en este caso estamos hablando con gente de nuestra edad, Sí. si a vos tus papás nunca te soltaron más de 1 metro de cadena, como en el ejemplo del perro de departamento, ni bien uno ve una puerta abierta o una ventana abierta, se vuelve loco. Y creo yo que el error que comete el adulto promedio, es decir, estos jóvenes de hoy Ujú. que Ujú. bla, 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 bla. Los jóvenes de hoy sí tienen responsabilidad de varias cosas. Sí. O sea, si le voy a hacer, de hecho, aquí, amigo, un mensaje a la conciencia. Los licores Ajá. se beben puros. Ujú. Si alguien te brinda un whisky con sus hielitos ahí, no estoy haciendo apología del alcoholismo por si acaso, tú pruebas, qué agradable. Si eres muy crack dirás, se siente la malta y la cebada escocesa, o si no te pasará lo que a mí, que no entiendo nada, pero gracias. Me recuerda al Listerine. Eso, exacto. Me recuerda al alcohol que me pongo en las manos. Si alguien te brinda un brandy, te tomas el brandy como viene. Incluso voy a mencionar algo ya medio extremo. Ajá. Si alguien te brinda un tequila, el tequila no se toma en jarro, no se toma en vaso, no se toma en termo. Hay algo llamado shots. Ujú. Entonces tú tomas un shot de tequila, pruebas el sabor y dices chévere o no chévere. Pero si alguien está mezclando licores, ese man le gusta más el deporte extremo que a mí eligiendo mantequilla sin sal. O sea, hago este aviso porque ese es uno de los errores más tontos. Sí, ahora la vida loca y no usamos las reglas. Básicas. Sí. Si alguien está mezclando 3 tragos distintos, algo malo puede suceder. Alguien mezcló cerveza con vino de cartón, algo malo puede suceder. Y por eso digo, hay parte de responsabilidad en uno, en el perrito de departamento que sale como loco a hacer cualquier cosa,
pero mucha responsabilidad también la tuvieron nuestros padres, que se preocuparon mucho en que hagamos las cosas que ellos querían que hagamos, pero no nos enseñaron a decidir por las cosas que después iban a venir en la vida. Sí, creo que es un problema de que muchas veces parece que los padres latinos consideran que la única y solemne responsabilidad de los hijos es graduarse del colegio. Entonces, Ouch. no hay ningún tipo de formación de carácter, de aprender a lidiar con las cosas del mundo, como para que llegues a los 18 y ya sepas cómo hacerlo, porque generalmente digamos que son suficientes años para aprender aunque sea los básicos. ¿Vos sabes decir algo de eso? Algo, no me acuerdo bien cómo es tu idea esta de que, o sea, ¿cómo es posible? Si uno inicia su educación formal tipo 4, 5 años, hasta los 18 habrán pasado 13 años. ¿Cómo es que en 13 años no aprendiste a prepararte algo de comer? Ujú. ¿Cómo es que no aprendiste a buscar una dirección en Google Maps? Ujú. O sea, ¿cómo es que en 13 años no aprendiste a tender tu cama, a lavar ropa en la lavadora, ni Ujú. siquiera en el río con piedra? Exacto. ¿Cómo es que en 13 años no descubriste que las medias no van del tarro a la secadora automáticamente? Entonces, bueno, ese sería el otro factor, el cultural. Sí, entonces yo creo que hay 3 razones de peso por la que cultura latinoamericana tiene grandes barreras para comenzar a vivir solo. 1, financiero. 2, falta de habilidades prácticas. 3, la desconfianza de los adultos en jóvenes que viven solos. O sea, realmente está mal visto. No se ve con buenos ojos que un chico de 22 años viva solo. Se lo ve con mucha sospecha. Claro. Y eso está mal como sociedad. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué habla eso de los jóvenes? Pero ¿qué también habla eso de los adultos? Porque significa que no tenemos la capacidad de vivir sin que nos supervisen. Imagínate. Puede Entonces, ser. por eso es que nos encantan los estados paternalistas. Claro. Porque ¿cómo va a vivir la sociedad sola e independiente y ejerciendo su libertad y responsabilidad por su propia cuenta sin que haya un padre autoritario en el estado que gobierne y controle todo? De hecho, estamos dispuestos a renunciar a la libertad por seguridad. Hay gente que prefiere seguir viviendo con sus padres, o sea, más seguridad, a costo de no manejar sus horarios. Ujú, O sea, sacrifica libertad. ujú. Entonces, creo que aquí la jalada de orejas en este primer episodio sobre este tema es esa, el analizar en qué punto estamos de lo que hemos mencionado y sobre todo lo que el Samu ha mencionado, en qué punto estoy yo. En mí, ¿cuál es el problema que se atraviesa? ¿El cultural? ¿Es el económico? ¿Es el tema de desconfianza de mis padres? Porque también, y por eso dije primer episodio, porque vamos a hablar de esto durante varios episodios, el tema de confianza, hay gente que cree que se la construye como, sí, papá, te lo voy a demostrar. No, si tu mamá es desconfiada, va a ser desconfiada toda la vida. A menos que un día elija decir, no, es verdad, mi hijo es un adulto, voy a confiar en él y le dejaré que él lleve las riendas de su vida. A menos que suceda un insight de ese nivel dentro de ella, la persona que es desconfiada es desconfiada. A mí me gustaría discrepar, porque Dale. yo considero que si alguien desconfía así, en términos generales, de todos, todo el tiempo, entonces tiene problemas Eso. emocionales muy fuertes. A esa persona, más bien coincidimos porque Ah, a ya. esa persona me Ok, refiero. ok. A la que todo el tiempo está pensando en teorías conspiranoicas. No. Mi hijo se quiere vivir afuera porque quiere armar una orgía con todos los tragos que dijo el Jimmy Sí. y llamándoles a las finlandesas de las que habló el Samu. O sea, mi hijo va a hacer una discoteca antro heavy. Y, Proyecto X perpetuo. claro, y no. O sea, hay mamás, como fue mi caso, mi mamá sí dudaba de que yo me vaya a vivir solo y me decía, claro, es que tú vas a hacer lo que quieras. Y entonces yo le decía a mamita, justo esa es la idea, ¿no? O sea, por eso me voy a vivir aparte. Eso es exactamente lo que un adulto debe hacer. Claro, es del hacer lo que yo considere. Si almuerzo shawarma o si almuerzo sándwich de atún porque me olvidé de hacer compras o porque me gasté el dinero de más. Es solo cuestión de llevar este pensamiento de los padres a su extremo lógico. Para que mi hijo no cometa errores, le voy a encerrar en la
En la torre más alta del castillo. Y le voy a mantener ahí hasta que cumpla sus 80 años tranquilo. Y así nunca va a cometer errores. Porque no va a tener chance. Claro. Entonces, sí, tampoco va a tener vida, ¿no? No va a tener ni errores ni vida. Sí. Es solo de pensarlo así y darnos cuenta de que no, eso es totalmente ilógico, no obedece ningún propósito. Entonces, muchos de los mejores consejos que se puede dar a los padres específicamente es, ¿qué prefieres? ¿Un hijo protegido o un hijo fuerte? Porque no son dos cosas iguales. Un hijo protegido, sí, puedes encerrarle ahí en su cuarto y no permitirle que salga con sus amigos jamás y no va a tener mala influencia, pero va a ser un hijo débil, porque no va a poder enfrentarse al mundo. ¿Y qué pasa cuando tú ya no estés? Entonces, lo mismo tenemos que aplicarlo nosotros como hijos. Tú tienes que darte cuenta de que si tus papás te quieren proteger es porque los manes probablemente han sufrido bastante en su vida y no quieren que tú pases los mismos problemas. Y si tú como hijo no aprendes a escuchar a tus padres, eres bien bobo. O sea, si realmente quieres cometer cada error posible que existe bajo el sol, o sea, dale, el único que va a sufrir eres tú. La verdad es así, porque uno puede llegar más o menos bien a los 30 o puede llegar muy roto a los 30. Si uno no es prudente, uno puede meterse en unos líos. Por ejemplo, sales a vivir solo y de repente te comienza a comer la ambición por plata rápida. Y tienes ahí un pana en la universidad que te dice que, bueno, si quieres ofrece un poco de esta merca, ¿no es cierto? Un poco de marihuana por aquí, luego comienza a vender un poco de cocaína. Y por querer un poco de plata rápido, a los 2 años estás preso. ¿Qué pasó? Fregado. O sea, fregado el resto de tu vida. O digamos que no te vas preso. Digamos que eres muy inteligente con el tráfico. Eres un genio. Pero no descubriste cuál es la manera de trabajar en la cual te ganas tu dinero honestamente y se te friega algo en la cabeza en la que dices, no, siempre que quiera conseguir algo tiene que ser así de rápido, porque si demora más de... Si en una semana no consigo $1,000, soy una desgracia. Sí, sí. O sea, hay varias cosas que se pueden atrofiar si uno no camina adecuadamente. Exacto. Uno tiene que aprender a realmente enfrentarse al mundo escuchando los mejores consejos posibles. Y eso incluye escuchar consejos de gente como Panasiuk en temas de dinero, pero también escuchar a tus padres en cuanto a cómo vivir tu vida. Porque si alguien te conoce y te puede dar consejos que te van a servir, son tus papás. Obviamente, cuando ya eres adulto y comienzas a conocer a otros adultos, te das cuenta un poco de cuáles son las tendencias de tus padres y también puedes... discriminar, diferenciar. Sí, hacer un poco de contrapeso de dónde ellos son muy buenos y dónde les falta un poco. Entonces, todo esto es algo que no puedes aprender si estás ahí metido en la torre donde estás siendo protegido. Y como te das cuenta, en este primer episodio sobre vivir solo, hemos abordado estos 3 aspectos, el tema financiero, el tema cultural y el tema de confianza, más bien desconfianza, que puede presentarse al momento de vivir solo. Y vamos a seguir hablando aquí en el Club de los 30 en otros episodios sobre esto, así que métele cabeza a lo que hemos conversado hoy. Sabemos que ha sido, o sea, a pesar de ser un episodio que va, conversa, diálogo, es pesado. Contundente. Es contundente. Como las cosas de calidad. Eso, es como comprar algo de plástico y algo de metal y dices, híjole, entonces... Sabemos que hay cosas para pensar, hay cosas para considerar. Y si tú crees que este episodio debería escucharlo tu mamá o tu papá, bueno, no nos responsabilizamos por lo que pueda suceder, pero sí. Pero ya somos adultos y podemos decir las cosas sin temor a que los papás de otros nos vengan a estar regañando. Exacto, así que mi señora linda y mi don, como decimos, mi don que nos esté escuchando hoy, este episodio lo hemos hecho porque queremos empezar a hablar de un tema que es necesario tratar. Y como dijo el Samu, o nos encerramos en la torre y no tenemos vida ni errores, o preparamos a la gente para el camino. Métele cabeza a lo que hemos conversado hoy y nos encontramos en nuestro próximo episodio del Club de los 30. Un podcast desde el 3er piso. El Club de los 30, un podcast original producido desde Ecuador para el mundo. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en elclubdelos30.com.